en un día como hoy, que pudiera usted estar en cualquier otro lugar, que usted haya dedicado estas horas para estar aquí siendo expuesto a la verdad del Evangelio, de verdad que es una muestra de la gracia de Dios. Y eso es que vamos a hablar esta mañana, porque todo lo que nosotros hacemos como creyentes es por la gracia de Dios. Y me toca entonces exponer sobre lo que los reformadores dieron a conocer como sola gratia, o que la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada únicamente y exclusivamente en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Es un don inmerecido que solamente se alcanza a través de los méritos de Cristo. Esta enseñanza de que la salvación es por gracia es también exclusiva del cristianismo. Usted puede estudiar todas las religiones del mundo y usted no va a encontrar religiones actuales o religiones antiguas donde la salvación no fuese ganada por tu comportamiento o por rituales que tú tienes que cumplir, o por reglas que tú tienes que cumplir, o por cosas que tú tienes que dar, o cosas que tú tienes que dejar. Solamente el cristianismo enseña que la única obra que te salva es la obra del mismo Dios, que es Dios el que salva y que es un regalo gratuito, por el cual nada que tú y yo podamos hacer puede pagar. Es algo que inmerecidamente nosotros hemos recibido. Esa enseñanza de que la salvación es por gracia es de suma importancia, fue de suma importancia para Martín Lutero, para Juan Calvino y los demás reformadores hace 500 años, y lo es para nosotros en el día de hoy. La salvación por gracia solamente es una doctrina vital, porque si la rechazamos o la distorsionamos, nosotros terminamos rechazando o distorsionando el único evangelio que tiene poder para salvar. Es tan vital esta doctrina. Si usted la mal entiende, si usted la mal enseña, si se puede decir de esa manera, usted va a terminar como Pablo le decía a los Gálatas. Si usted recuerda la amonestación de Pablo a los Gálatas, usted va a terminar predicando otro evangelio, porque el evangelio de Cristo no es por obras, es por gracia. ¿Sabías? Como dije anteriormente, no hay ninguna otra religión que enseñe que la salvación es un regalo, en el cual usted no tiene que hacer nada para recibirlo, o no puede hacer nada, porque es que no hay nada que usted pueda hacer que pueda pagar, que pueda borrar sus pecados. No hay ningún tipo de nada, ni la ley pudo hacerlo en el Antiguo Testamento, porque humanamente era imposible cumplir todos los puntos de la ley. Y es que cuando Cristo vino a este mundo y vivió esa vida de perfección, y fue y se colgó en un madero, y sí, Él se colgó, a Él no lo colgaron en un madero, eso fue decisión del mismo Dios, el colgarse en un madero, para redimirnos, para tomar el pecado de nosotros, para Él siendo perfecto, hacerse pecado por nosotros y nosotros tomar entonces su justicia y su perfección. Cuando Cristo dijo ahí en la cruz antes de morir, tetelestai, o consumado es, todos nuestros pecados fueron pagos. La deuda fue saldada. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Amén. A mí me gusta, y en las redes yo siempre hablo acerca de la gracia escandalosa, y a veces la gente me dice, oye, pero ¿qué es eso del escándalo de la gracia? Y una vez alguien me dijo, oye, pero eso es como medio blasfemia, porque ¿cómo que la gracia es un escándalo? Tú estás hablando de Dios, estás hablando de... Pero escucha, hermano, cuando Dios actúa en la vida de un pecador, de un infeliz pecador, y eso cantábamos anteriormente, de alguien que no tiene... que su pecado está sumido en su pecado,
que la gente lo conoce como pecador, que la gente lo conoce como mala persona, cuando Dios obra en la vida de esa persona y el Espíritu Santo lo transforma a una nueva criatura, eso es un escándalo. Causa un escándalo, porque es que la gente te va a decir, oye, pero ¿qué es eso? Es imposible que Emanuel haya cambiado, porque yo lo conozco de chiquito. Emanuel no, en realidad, no, eso es mentira, ¿qué es lo que va a cambiar? Eso es allantando en buen dominicano que le está. Y si hay alguien que puede hablar de la gracia de Dios con autoridad, es el apóstol Pablo. Un hombre que perseguía y martirizaba a la iglesia de Cristo y del cual Dios tuvo una misericordia extrema camino a Damasco. Y esa experiencia de Pablo o de Saulo al encontrarse con Jesús, cuando Jesús le dice a Saulo, ¿por qué? ¿Por qué tú me persigues? Camino a Damasco. Eso fue una muestra de esa gracia escandalosa. Sí, escandalosa. Porque mire, difícilmente nosotros hoy en día aceptáramos la predicación, la exhortación y enseñanza de alguien con el pedigrí y la mala fama de Saulo de Tarso. Imagínese usted, nosotros hoy lo aceptamos y damos gloria a Dios por su vida y por su testimonio 2000 años después, pero imagínese la gente en ese entonces que había estado huyendo por causa de la persecución de Saulo de Tarso, que de momento dice, oye, escuché que Saulo ahora se llama Pablo y él está fundando iglesias y predicando a Cristo. Entonces, pues está loco. Pero eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando toca una vida, cuando renueva, cuando cambia nuestro corazón de piedra y lo hace de carne y nos da una vida nueva. Y es que Dios no nos escoge por lo bueno y maravilloso que somos. Dios nos escoge por lo bueno y maravilloso que Él es. Y ahí es que nosotros tenemos que llegar a ese entendimiento de que no hay nada que nosotros tengamos en nosotros mismos que nos haga a nosotros merecedores del favor de Dios. Por eso es que el mismo Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 1 de su primera carta diciendo, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Amén. Bueno, esa fue mi introducción. Ahora empiezan mis 40 minutos. Vamos a ponernos de pies y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Ustedes no saben el privilegio que es estar aquí en esta mañana. Es una muestra de la gracia de Dios. Y una muestra de la gracia de Dios también que no me he congelado, porque tú sabes que yo tengo poco techo en la... Así que ahora para que yo llegue al final. Me dijeron que puedo terminar a las 3 de la tarde, así que esto va... Dice Pablo en el capítulo 2 del libro de Efesios, del 1 al 10, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros todos en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y ese pero ahí es de verdad explosivo, pero Dios, que es rico
en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por redimirnos de nuestros pecados, Señor. Gracias por alcanzarnos en medio de nuestra muerte espiritual, oh mi Dios, y resucitarnos a la vida, Señor. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Quítame a mí, Señor, y que sea tu Espíritu en esta mañana, mi Dios, que nos lleve, nos centralice en el Evangelio, Señor, y que podamos, mi Dios, salir completamente con un entendimiento nuevo de lo mucho, mi Dios, que tú nos has amado, de lo mucho que tú nos has dado, mi Dios, y que nosotros podamos en esta mañana, mi Dios, salir de esta conferencia con un nuevo sentir de agradecimiento por nuestra salvación, oh mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Yo usualmente agarro el micrófono y me muevo, pero vamos a ver si yo puedo imitar a Michael y quedarme aquí. Aunque si a Michael le amarran la mano, él no habla, es como medio cubano él. Usted quiere callar a Michael, le hace así. Yo soy medio así también, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Para Martín Lutero y los demás reformadores, un buen entendimiento de lo que es la salvación por gracia solamente era vital en su lucha contra las enseñanzas y prácticas erróneas de la Iglesia católica, apostólica y romana. Y antes de entrar aquí, y no quiero atacar a los católicos, pero antes de entrar al tema del catolicismo, hay algo que hay que aclarar, y es que, contrario a lo que muchos creen y enseñan, y lo que se ha enseñado, y quizás usted lo ha escuchado de esa manera, la Iglesia Católica nunca ha enseñado que alguien puede ser salvo por obras aparte de la gracia de Dios. Y quizás usted va a decir, pero Manny, ¿qué estás hablando? Porque siempre me han dicho que la Iglesia Católica enseña que tú te salvas por obras. Pero la Iglesia Católica siempre ha enseñado que la salvación es por gracia. Entonces, si la Iglesia Católica ha enseñado siempre que la salvación es por gracia, ¿cuál era el problema de los reformadores con la Iglesia Católica? El epicentro del problema de los reformadores y de nosotros con la enseñanza de la salvación por gracia de la Iglesia Católica radica en una palabra, y esa es sola o solamente. La Iglesia Católica enseña que la gracia de Dios habilita al hombre para hacer buenas obras que eventualmente pueden llegar a calificarte para el cielo. Tú puedes llegar a un estado de justificación que te puede validar para entrar al cielo. O sea, la gracia para ellos es lo que Dios te permite hacer buenas obras que eventualmente te puede llegar o te puede llevar al cielo. Entonces, básicamente, el hombre se salva a sí mismo dependiendo de qué tan bueno es. Por eso usted puede escuchar al Papa, puede escuchar a muchos católicos que no
se atreven a decir que hay más de un camino al cielo. No sé si usted ha escuchado noticias últimamente, que el mismo Papa ha dicho de que hay otros caminos al cielo, porque en otras religiones se puede encontrar a Dios. Y viene de ese entendimiento de que el hombre es bueno en sí mismo, y de que el hombre no está muerto en sus delitos y pecados, y que el hombre puede desarrollar una vida de bondad, una vida de justificación que le dé su tiquete al cielo. Ese era el problema de los reformadores en este punto de la gracia con la Iglesia Católica. La Biblia enseña todo lo contrario. Una persona que ha recibido la salvación gratuitamente, por gracia solamente, a pesar de sus pecados, va a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviera en ellas. Pero estas obras no son para ganarse la salvación. Estas obras son solamente una evidencia de la salvación. Entonces, nosotros los creyentes hacemos buenas obras en nuestro proceso de santificación como una evidencia de esa gracia que Dios voluntariamente nos dio. Cuando un cristiano hace algo bueno, hace obras de caridad, muestra el amor de Dios a los demás, lo hace no para ganarse el favor de Dios, o no lo debe hacer para ganarse el favor de Dios, sino que lo hace como una evidencia de la obra que el Espíritu Santo ya ha hecho en su vida. Y por eso empieza a reflejar el fruto del Espíritu Santo. Los reformadores defendían la enseñanza bíblica de que la salvación es del Señor de principio a fin, que el hombre no tiene ningún mérito en ella, que es un regalo de Dios inmerecido, que no hay nada que el hombre pueda hacer para ganarse la salvación, que si no es por la obra unilateral del Espíritu Santo, transformando un corazón de piedra en un corazón de carne, nadie, absolutamente nadie, fuera salvo. Usted y yo no estuviéramos aquí en esta mañana, sino es porque un día el Espíritu Santo le quitó el velo. Y usted vino de pensar que el Evangelio era una locura a decir ahora, ¿y por qué yo esperé tanto? Tanto que me lo dijeron. ¿Y qué pasó? ¿Por qué yo no veía lo que ahora yo veo? Esa es una muestra de la gracia de Dios. Amén. Hay algo que ya usted está notando la diferencia entre la enseñanza de la Iglesia Católica en cuanto a la gracia y lo que nosotros, la Iglesia Evangélica Reformada, cree y enseña. Hay algo o una ilustración que R.C. Sproul utiliza que a mí me gusta mucho, y es, y no tengo una pizarra aquí para mostrarlo, que a R.C. le gusta escribir, pero imagínense que hay una pizarra aquí. Pero él dice, esta es la fórmula católica para ganarse el cielo. Fe más obras, tiquete para el cielo. Justificación. Gracia más méritos, entra al cielo. Justificación. Cristo más yo y mi justicia inherente o mi justicia que está en mí, me da entrada al cielo. ¿Se da cuenta de lo antibíblico que eso es? Nuestras obras, méritos y justicia inherente son incapaces de salvarnos. Las únicas obras que cuentan para nuestra salvación son las de ¿quién? Las de Cristo. Amén. Por eso cuando él dijo consumado es, se acabó, se finí, más nada. Pablo le dice claramente a los efesios, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Usted se imagina a alguien en el cielo diciendo, mira lo que yo me gané, mira dónde yo estoy, mira cuánta corona yo tengo, mira la mansión que me dieron, a los que creen que allá le están haciendo una mansión a todo el mundo? Me imagino que hay gente que la tienen así como cuando te dice, mira, tú pones un cuadro en tu oficina,
una foto de lo que tú quieres y te concentras todos los días y lo miras y lo visualiza y lo reclama. Imagina gente que tiene tremenda mansión en su oficina con 4 carros voladores y todo, de que lo que se van a ganar cuando lleguen al cielo. Hermanos, nada que nosotros hagamos aquí nos va a dar entrada al cielo. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, Pablo declara: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho, mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo entendía que lo que él era lo era en Cristo, que él no estamos hablando de alguien que subió al tercer cielo, y no los que cantan, estamos hablando del tercer cielo, y no escribió de lo que vio. No como ahora que todo el mundo se sueña que está en el cielo y escribe un libro y se gana millones de dólares. Pablo no escribió, tanto que escribió en la Biblia, y él no describió lo que él vio en el tercer cielo. Pero Pablo decía: todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, es solamente por la gracia de Dios, no por mis méritos, no por lo diligente que yo soy, no por lo estudiado que yo soy, no porque yo soy la niña de los ojos de Dios y porque Él me mima y Él me ama. Es verdad que Dios nos ama, es verdad que Dios nos cuida, es verdad que Dios nos protege. Pero no es por lo bueno que nosotros somos, es por lo bueno que Él es. Amén. Bueno, voy por la tercera parte de la tercera de atrás para adelante me quedan 3 partes. No, perdón. Por eso es que Lutero y otros lucharon en contra de las enseñanzas católicas, por ese malentendimiento de que uno necesita hacer buenas obras para estar en buenas con Dios, de que uno necesita hacer buenas obras para llegar al cielo. Y en la Biblia podemos ver también, antes de los reformadores, quienes vivían autojustificándose por sus buenas obras. Váyase atrás a los fariseos. Los fariseos pensaban que ellos eran perfectos porque ellos seguían la ley al pie de la letra según su entendimiento. Y ellos miraban por arriba, no por arriba del hombro, ellos lo miraban desde arriba de su pedestal abajo, como el publicano, a los que no eran perfectos como ellos. Pablo está dándole por la cabeza a esa enseñanza, a esa creencia de que lo bueno que tú haces te da a ti una categoría espiritual por arriba de los demás. El único perfecto fue Cristo. Amén. Entonces veamos, para que ustedes tengan entendimiento en la mente de Martín Lutero, lo que él pensaba acerca de esta enseñanza de gracia o de salvación por gracia solamente. Algunas citas. Lutero, predicando, una vez dijo: sí, querido amigo, primero debes poseer el cielo y la salvación antes de que puedas hacer buenas obras. Las obras nunca merecen el cielo. El cielo es otorgado puramente por gracia. Otra vez Martín Lutero dijo: la doctrina engañosa de las obras ciega los ojos del cristiano, pervierte una comprensión correcta de la fe y lo fuerza a alejarse del camino de la verdad y la salvación. De ahí que Pablo le dijo a los Gálatas: ¿quién los ha ustedes engañado? ¿Quién los ha hipnotizado? ¿Quién los ha embrujado? ¿Qué fue lo que le dieron de beber a ustedes? Que se han olvidado del evangelio como yo se lo prediqué. En otra ocasión Lutero dijo: Dios ciertamente prometió su gracia a los humildes, a los que lloran, a los que se lamentan de su condición de pecado. Pero un hombre no puede ser completamente humillado hasta que se da cuenta de que su salvación está completamente más allá de sus propios poderes, consejos, esfuerzos, voluntad y obras.
y que depende absolutamente de la voluntad, el consejo, el placer y el trabajo de otro. Y ese otro es Dios. Hermanos, nosotros no obramos para recibir la gracia. Al contrario, la gracia es la única causa decisiva de nuestras obras. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 11, versículos 5 y 6, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios, pero si es por gracia, ya no es en base a obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo lo tenía claro, de que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo. Y lo tenía tan claro que Pablo se va a un extremo. Muchos hoy en día, y a través de la historia han enseñado, como dije anteriormente, de que el hombre es bueno en sí mismo, de que el hombre es noble, de que el hombre puede alcanzar la santificación aquí en la tierra, de que el hombre puede, que le nace de él ser bueno, que Dios puede, que él puede congraciarse con Dios, que al hombre solamente hay que recordarle que él es bueno, que al hombre solamente hay que comprenderlo, hay que orientarlo, hay que disipularlo, que el hombre en realidad es bueno en sí mismo, que el hombre puede encontrar el camino para llegar a Dios por sí mismo. Pero notemos el énfasis que Pablo pone aquí cuando él le escribe a los Efesios. Él hace un esfuerzo para que los efesios entiendan, y nosotros, por ende, de que nosotros sin Cristo estábamos como muertos espiritualmente, no enfermos, no ignorantes, no confundidos, no medio en la land. Nosotros estábamos muertos. Quien no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. La única manera de que alguien que está muerto en sus delitos y pecados pueda ver la luz de Cristo, como usted y yo, si usted conoce a Cristo, la ha visto, es si el mismo Dios, por su gracia, interviene y lo resucita espiritualmente. No hay nada que un muerto pueda hacer. Está muerto. O sea, Pablo utiliza esa no es una metáfora, él está haciendo una declaración de que nosotros sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Por eso es que a los que están perdidos, el evangelio les es una locura. Tienen una venda en sus ojos. Es el Espíritu Santo que tiene que venir y quitar esa venda a través de la predicación de la palabra. Y entonces esa persona puede venir de las tinieblas a la luz, por gracia. Pablo dice, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Atiéndanse, él se está incluyendo, porque él sabía, él reconocía de donde él había venido, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es profundo. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y usted no quiere estar de ese lado de la ira de Dios. Sin Cristo estábamos muertos espiritualmente y bajo la ira de Dios, condenados a una eternidad en el mismo infierno. Por eso decía anteriormente, cuando usted piensa en lo que Dios hizo por usted, y usted puede decir como el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y acuérdense que David todavía no había escuchado de Cristo morir en la cruz, pero David está hablando como si él tuviera el mismo entendimiento que usted y yo tenemos ahora, cuando él dice, recuerda del hoyo donde tú estabas y que Dios te sacó. David está proclamando la gracia de Dios en Cristo.
Dice el pastor John Piper: solo por la gracia de Dios, pecadores, muertos espiritualmente, estando bajo la justa y santa ira de Dios, son redimidos por la muerte de Cristo y resucitados en Cristo, para que ahora Dios esté 100% a su favor y no en su contra por siempre. Pónganle atención otra vez a la cita. Solo por la gracia de Dios, pecadores muertos espiritualmente, eso éramos usted y yo, estando bajo la justa y santa ira de Dios, son redimidos por la muerte de Cristo y resucitados en Cristo, para que ahora Dios esté 100% a nuestro favor y no en nuestra contra, por siempre. Amén. El gran predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo una vez: la salvación debe ser por gracia. Y a mí me encanta cómo Spurgeon explicaba sus conclusiones. Él dice: si el hombre está perdido por el pecado, ¿cómo puede ser salvo excepto por medio de la gracia de Dios? Si ha pecado, el hombre está condenado. ¿Y cómo es posible que él por sí mismo pueda revertir esa condenación? Supongan que de momento él comienza y guarda la ley todo el resto de su vida, que él la pueda guardar todo el resto de su vida. Bueno, al final él solamente habrá hecho lo que siempre estuvo supuesto a hacer o a cumplir, y todavía sería un siervo inútil. Entonces, ¿qué ocurriría con su pasado? ¿Cómo pueden ser borrados sus pecados? ¿Cómo puede ser rescatado de su antigua ruina? De conformidad con las Escrituras y de acuerdo con el sentido común, solo puede ser posible por medio de la gracia de Dios, que es inmerecida. La gracia de Dios, hermanos, es el poder de Dios para hacer lo que un muerto no puede hacer: darse vida. Una persona que está muerta en sus delitos y pecados no puede llegar a Dios por sus propios méritos. Está muerto. ¿Se dan cuenta de lo vital que es ese entendimiento de que la salvación es un acto exclusivo y unilateral del Espíritu Santo a favor de un pecador que está bajo la santa y justa ira de Dios? Cuando entendemos esa verdad, se nos quita un peso grande de encima. No sé cuánto se ha sentido de esa manera. Yo he hablado con personas que tienen una carga en su vida, que no se atreven, hasta cuando van a salir a la calle es con miedo, y cuando llegan a su casa es con miedo, pidiendo perdón porque no saben si Cristo viene cuando están durmiendo, si se van a quedar, porque tienen ese peso encima. Le han enseñado que la salvación tú la puedes perder por cualquier cosa, y que depende de lo que tú haces, de cuántas veces tú vas a la iglesia, de cuántas células tú tienes, de cuánto tú siembras, cuánto tú pactas, cuántas personas tú te has ganado para Cristo en un año, que tu salvación depende de tu performance. Y es una frustración, cristianos, o algunos que se creen cristianos, que viven frustrados completamente porque es que no pueden measure up, no pueden llegar a la estatura, a lo que ellos creen que deben hacer para agradar a Dios, para ganarse el favor de Dios. Al contrario, cuando tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti inmerecidamente y se te quita ese peso de arriba, ahora tú entiendes que somos libres para adorar y servir a Cristo, haciendo aquello, como dice Pablo, para lo cual fuimos creados. Amén. Y hacemos esto no para impresionar a Dios, sino para glorificarle, para honrarle, para que otros conozcan de la grandeza de Dios.
Es la gracia de Dios, ese entendimiento de la gracia de Dios que te lleva a ti a cumplir con la gran comisión. Que tú puedes mostrarle a otro lo que Dios ha hecho en tu vida. No porque tú quieres ganarte el favor de Dios, porque tú sabes que la salvación es de Dios. A ti no te mandaron a convencer a la gente de pecado, a ti te mandaron a proclamar el evangelio y a dejar que el Espíritu Santo se encargue de quitarle la venda a esa persona. Pero tú lo haces porque tú has entendido esa gracia inmerecida que tú has recibido y tú quieres que esa persona, ese amigo, pueda llegar a ese mismo entendimiento que tú tienes ahora, no para tú llevarte la gloria, sino para que Cristo se lleve la gloria. Amén. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 9, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Ven cómo Pablo sigue poniendo la gracia primero y luego las buenas obras. La gracia de Dios es la única causa decisiva de una nueva vida en Cristo. Por eso fue que cuando Nicodemos fue donde Jesús a preguntarle qué debía hacer, estamos hablando que Nicodemos era uno de los principales en las sinagogas, o sea, alguien que para estar ahí iba en perfección, una vida en perfección, y le dice: Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es que se llega al cielo? Explícame. Él quería ver, estaba medio pensativo, y Jesús le dice: bueno, tú tienes que nacer de nuevo. Qué choque tan grande para alguien que había vivido una vida de rectitud y que era considerado como alguien santo en esa tierra. Y el Señor le dice: no, espera, es que nada de eso que tú has hecho sirve de nada, tú tienes que nacer de nuevo, es borrón y cuenta nueva. Y eso de nacer de nuevo no es algo que viene de ti, tú no puedes. ¿Cuántos son padres aquí? Esos hijos no se hicieron solos. Ellos no dijeron: no, yo quiero salir en tal fecha. No, algo tuvo que pasar. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Él nos amó desde la eternidad pasada. Romanos 8. Él nos llamó, Él nos predestinó, nos llamó. Y Él nos santifica y Él nos glorifica. Amén. Estoy casi terminando de la mitad. Sola gracia. A mí me emociona hablar de la gracia, porque de verdad yo no estaría aquí si no fuera por la gracia de Dios. Y no voy a comenzar mi testimonio, pero yo sé que si abrimos aquí el micrófono no vamos a parar de testimonios tras testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Amén. Amén. Sola gracia es clave para el Evangelio. Esta doctrina de sola gracia es lo que hace que el Evangelio venga a ser buenas noticias. Por medio de ella entendemos que mientras la Biblia dice que nadie busca de Dios, en Romanos 3, la buena noticia es que Dios busca a los pecadores. O sea, es cierto que nadie busca de Dios, pero es cierto también que Dios busca a los pecadores. Y Jesús dijo en Lucas 19 que Él vino a buscar y salvar lo que está perdido. No esperar que los perdidos lo busquen a Él. Es Dios unilateralmente, por su propia voluntad, quien actúa primero. Dios es que nos atrae con cuerdas de amor, siendo nosotros miserables pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados. Es Dios que hace que un pecador nazca de nuevo para que pueda ver el reino de Dios. Spurgeon dijo una vez: nadie que no haya nacido de nuevo ha llevado una vida tan buena que Dios está obligado a darle mayor gracia y a concederle la vida eterna, pues ya no sería más por gracia,
sino como una deuda. La salvación nos es dada, nosotros no la ganamos. Nuestra vida inicial es siempre una vida de extravío, lejos de Dios. Y nuestra nueva vida, que constituye nuestro retorno a Dios, es siempre el resultado de una misericordia inmerecida, derramada sobre quienes necesitan grandemente de esa misericordia, pero que nunca la merecieron. Este mes que conmemoramos los 500 años de la Reforma Protestante, hagamos un compromiso de estudiar más la palabra, como Michael nos habló esta mañana, de estudiar más a fondo las Escrituras, un compromiso de buscar más de Dios, de servirle con todas nuestras fuerzas, un compromiso de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Vivimos en un mundo, y solamente hay que prender los noticieros o entrar a las redes sociales, que navega como un barco a la deriva. Y nosotros que hemos sido rescatados por esa gracia inmerecida, tenemos la responsabilidad delante de Dios de hablarle a los perdidos sobre eso que Dios ha hecho en nosotros. Prediquemos la palabra, oremos por los perdidos, cumplamos con la gran comisión. Si hay algo que me impacta de Jesús es de que Él tenía, la Biblia dice que Él tenía compasión por los perdidos. Si tú dices que tú conoces a Cristo y a ti no te duele, primeramente, tu pecado, y segundamente, el pecado que tú ves, no solamente en las noticias, sino el pecado que tú ves en tu propia casa, con familiares, el pecado que tú ves en tu centro de trabajo, el pecado que tú ves en tus amigos de la escuela. Si a ti no te duele el pecado, si a ti no te da cosa, no te turba el pecado que tú ves de tal manera que tú no te da compasión de las personas que están cegados por el diablo viviendo en ese pecado, si a ti no te da compasión, tú nunca vas a cumplir con la gran comisión, porque la gran comisión, el predicar el evangelio, el discipular a los perdidos, solamente puede venir con un entendimiento de la gracia de Dios cuando tú tienes compasión por los perdidos. Porque recuerda, el tú ganarte 500 almas para Cristo en un año no te va a dar a ti la salvación. No es por nuestro esfuerzo que nosotros lo ganamos. Y muchos hoy en día predican a Cristo, aunque gloria a Dios que lo predican, pero predican a Cristo no necesariamente porque tienen compasión por los perdidos, sino porque tienen gente detrás que le están pidiendo reportes de cuántas personas se han ganado para Cristo. Si esa es tu motivación, tienes que cambiar eso. Porque tu motivación por predicar el evangelio debe ser una compasión sincera por el pecador. Que nosotros podamos ser como Cristo. Es cierto que la salvación es del Señor, pero por gracia, solamente por gracia, se nos ha dado el privilegio de ser pregoneros de las buenas nuevas de salvación. Somos colaboradores con Cristo en su obra redentora. Amigos, si tú estás aquí en esta mañana y no sabes por qué estás aquí, quizás alguien te invitó, quizás terminaste aquí por alguna manera y es primera vez que tú estás expuesto a estas verdades. Es primera vez que tú escuchas estas cosas, o quizás tú has estado en la iglesia por años. Yo nací en el Evangelio, y en los últimos 5 o 6 años he llegado a escuchar cosas, a entender cosas, a comprender cosas que en 35 años anteriores, estando en la iglesia, nunca en mi vida yo había sido expuesto a ellas. Si ese eres tú aquí en esta mañana, y tú no estás seguro de tu salvación, tú estás luchando
todos tus días un esfuerzo para estar en buenas con Dios, para ganarte tu salvación, para que si te mueres no quedarte. Hoy es el día de salvación. No lo dejes para después. Arregla tus cuentas con Dios hoy. Tú no sabes lo que puede pasar mañana, pero hoy Dios te trajo aquí con un propósito, y era de que escucharas la verdad del Evangelio. Si tú estás aquí en esta mañana y tú no conoces a Cristo, si tú no estás seguro que tus pecados han sido lavados por su sangre, si tú tienes ese peso en tus hombros todavía, de que tú quieres llegar a esa estatura, de que tú a veces, de que tú has pecado tanto que tú no mereces la salvación. Y créeme, ninguno de nosotros merecemos la salvación. Pero Cristo dijo: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aquí vemos muchos que Dios nos ha quitado ese peso de arriba. Así que si ese eres tú, o si tú quieres reconciliarte en este día con Cristo, nosotros estamos aquí. Luego de mi parte, yo voy a estar aquí adelante, y yo sé que hay otros pastores. Ven, que nosotros vamos a orar por ti. Nosotros vamos a pedirle al Señor que pueda sellar eso, esa convicción de tu salvación en ti. No lo dejes para mañana. Esta semana, y voy a terminar con esto, yo creo que nada más llevo como 15 minutos, así que el resto yo se lo dejo para que puedan comer. Esta semana yo leí algo que escribió el pastor John Piper, y uso mucha Piper para ganar puntos aquí con Michael, porque Piper es el tío de él. Piper tiene una manera de expresar verdades profundas de una manera tan poética y tan real. Piper escribió algo que me impactó esta semana, y con esto voy a cerrar. Es un fragmento que resume todo lo que hemos hablado hasta ahora, y créame que todavía falta. Lo que viene luego es poderoso. ¿Viste? No te rías. Pero Piper dice algo que encierra todo lo que es la sola gracia. Póngale cuidado, como dicen los colombianos, creo que dicen así, ¿no? Tengo todos los idiomas cruzados. Dice, escuche eso, dice: la gracia de Dios es todo para el cristiano. Solo por gracia Dios escogió a su pueblo antes de la creación. Solo por gracia Cristo escogió morir por su pueblo. Solo por gracia Dios hace que sus escogidos nazcan de nuevo para que sean nuevas criaturas. Y decisivamente es la gracia de Dios que nos lleva a la santidad. Nuestras acciones nos ganaron la muerte. Nuestras obras siguieron a Satanás. Estábamos muertos en nuestros pecados. María no pudo salvarnos. Los santos no pudieron librarnos. La ley no pudo justificarnos. Solo Dios. Amén. Qué maravillosa gracia, Señor. Adoramos tu nombre. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por morir en la cruz por nuestros pecados, Señor. Gracias, oh mi Dios, por cargar nuestros pecados en la cruz, por pagar la deuda que era imposible para nosotros pagar. Gracias, Señor. Gracias por tu amor inefable. Gracias, oh mi Dios, por el privilegio de llamarte Abba Padre. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por el privilegio de poder hacer buenas obras para reflejar tu gloria, Señor. Señor, que lo que hemos aprendido hasta ahora en esta mañana pueda calar hasta lo más profundo de nuestros corazones, oh mi Dios, y que toda duda, que toda pregunta, que toda
todo lo que no estaba claro, mi Dios, pueda ser aclarado por tu Santo Espíritu, mi Dios. Confírmanos, Señor, que somos salvos. Da testimonio al que tiene dudas en esta mañana, mi Dios, de que tú le has redimido, mi Dios. Gracias porque tú, mi Dios, siempre nos escuchas. Porque tú siempre estás presto a perdonarnos. Porque tu gracia es suficiente, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Ayúdanos a siempre tener un canto de gratitud en nuestra boca, oh mi Dios. Que nuestras vidas, oh mi Dios, sean una ofrenda de gratitud delante de tu trono, oh mi Dios. Que la gente pueda ver en nosotros, oh mi Dios, un reflejo de tu gloria, oh mi Dios. Que la gente pueda ver a nosotros, oh mi Dios, y verte a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias inmensas por todo lo que haces por nosotros y por la oportunidad, oh mi Dios, de abrir tu palabra y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.